¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, empezamos diálogo abierto en esta jornada de jueves. Así es. Paula. ¿Cómo está, Ricardo? Amigos, bienvenidos a la presente edición. Y vamos a hablar de diversos temas, entre ellos nuestro invitado Alejandro Rospigliosi. Él es abogado constitucionalista, para hablar, por ejemplo, de varios temas, entre ellos de la mesa directiva que va a reexaminar el aumento de designación por representación. Y lo que aprobó hoy también la Comisión de Constitución relacionado, por ejemplo, a la Junta Nacional de Justicia y al tema de inscripción en partidos políticos. También vamos a hablar sobre la violencia y el acoso escolar, el bullying, ¿no? Las cifras y cómo se está haciendo para poder vencer este flagelo. Sobre todo el trabajo que se va a tener aquí en la región Lima. Y cerraremos la noche con el señor de Muruguay. Así es, vamos con el lanzamiento de la festividad de ese patrón de señor de Muruguay 2024. Con eso empezamos. Así es. Como primera presidenta de la República en la historia del país, les digo y me comprometo con ustedes para seguir abordando la igualdad y más oportunidades en el reconocimiento del talento femenino en la fuerza policial. Es cierto que la disposición de la CTS no es una medida que considera a los más de 20 millones de trabajadores, pero sí a una gran proporción que podría llegar hasta 4 millones. Esto no es una broma, esto es un compromiso frente al país. La categoría de su composición en 7 miembros titulares y todos los magistrados, y todos los demás miembros o postulantes que quedaron en condición de aptos, después de un riguroso proceso, puedan tener la condición de suplentes. Bien, como todas las noches vamos con nuestra pregunta para todos ustedes y nos pueden ir respondiendo a lo largo del programa. ¿Qué se debe hacer con las llamadas spam? Así es, las llamadas, su comunicación y mensajes de voz al 988-711-673. 988-711-673 y la escucharemos al final del programa. Así es, mientras vamos a empezar a hablar de diversos temas, entre ellos saludamos a nuestro invitado Alejandro Rospigliosi Vega. Él es abogado constitucionalista. Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Placer. Bueno, yo quisiera empezar por la mesa directiva que ha anunciado que se va a reexaminar el aumento de asignación por representación, ¿no? En los cuales también había muchas críticas por el tema de los sueldos. Tú sabes que el Congreso no pasa por su mejor momento de popularidad y cada cosa que se anuncie es criticado o visto mucho por la ciudadanía. Bueno, hay que saludar esa decisión de la mesa directiva de hacer un prospective overruling, de revisar el despropósito que aprobaron hace algunos días atrás. Mire, en plena recesión económica no es una coyuntura adecuada para hacer este tipo de provocaciones a la opinión pública. El Senado argentino también aprobó subirse las remuneraciones y vemos en las calles las protestas de los ciudadanos por ese y otros motivos más de carestía económica. Yo creo que nadie duda el rol imprescindible en una democracia del Parlamento. La función de legislar, de fiscalizar y representar es muy importante. Sin embargo, el Parlamento debe tomar en cuenta de que debe ser los primeros interesados en desmarcarse de aquellos integrantes que cometen presuntos delitos o violan el Código de Ética. Y si no hace esa labor de profilaxis interna e institucional, pues la gente va a generalizar que todos son iguales. Así es. Entonces, premiar aumentando un bono de representación a mochasueldos, a los niños, no. Al contrario, van a tener oportunidad de recortar más sueldos, ¿no? El monto va a ser mayor. Claro. Exacto. Entonces, es un despropósito que debe corregirse. Claro. Y creo que hace bien en recoger lo que pasa en la calle, el malestar, y reexaminar esta decisión. Ahora, esto solo lo ve la mesa directiva, no la Junta de Portavoces, el tema salarial. Bueno, quien es responsable de esto es la mesa directiva, que lo propuso algunos portavoces sí, otros no. Y yo creo que lo hace también porque si no lo hacía, el Pleno lo puede todo, y el Pleno podía enmendar la plana a la mesa directiva. Entonces, para evitar eso, ellos van a hacer su propia corrección del despropósito. Claro, porque muchos pensarían que los congresistas ganan poco o que deberían ganar más o deberían, de repente, del cargo que están ocupando.
sea lo que fuere, ellos antes de postular sabían las reglas de juego y cuánto ganaban. Si querían, postulaban y se adecuaban a las reglas de juego. Y si quieren, no, se van al sector privado a ganar mucho más, si eso consideran a bien. Pero las reglas de juego están puestas. Lo malo es llegar y querer cambiar las reglas de juego estando dentro. Claro, porque al final son las reglas de juego, pero también se deben al público, también en momentos en los cuales estamos viviendo una situación que no es cómoda, mucha gente se quedó sin trabajo. Hablar de sueldos en esos momentos... Mire, hace 20 años atrás, feo, ¿no? El expresidente del Congreso, Henry Pease, estableció la ley PIS, la ley que establecía la remuneración de los ingresos de altos funcionarios de Estado, que establecía del presidente de la República todos hacia abajo, en un triángulo, debían adecuar sus remuneraciones. Pero con el transcurrir de estos años, todos han estado aprobando bonos para uno u otro y ya se ha distorsionado absolutamente. ¿Esa unidad de referencia que se aprobó en aquella oportunidad sigue vigente o ya no? Sigue vigente, pero es aplicable para unos sí, para otros no. Bueno. Mire, el presidente del Banco Central gana 45.000 soles aproximadamente, un juez supremo 42.000, un ministro 30.000, el Congreso 29.600, el Contralor 38.000. Nadie respeta y la presidenta de la República 15.600. Entonces hay una distorsión absoluta, ¿no? Ahora, tú decías, Alejandro, que puedes dar, el Pleno podría aprobar también, o mejor dicho, dejar sin efecto este proyecto, esta iniciativa, a nivel de la mesa directiva. Yo escuché a un oficial mayor que decía que esto, el tema solo remunerativo, es única potestad de la mesa, que el Pleno no tiene mayor injerencia. No es cierto, el Pleno lo puede y lo puede todo, y usted como un cronista parlamentario de antaño lo sabe bien. Lo que pasa es que el oficial mayor actual ha querido evitar que el Pleno le enmiende la plana a la mesa directiva, y es por eso que la mesa dice mejor, ellos mismos corrigen su error. También ahora la Comisión de Constitución ha aprobado habilitar a candidatos con baja calificación como suplentes de la Junta Nacional de Justicia, porque a los que les correspondía decidieron evitar y dar un paso al costado. Y estamos justo conversando, a veces son candidatos en los cuales no aprobaron y ahora podrían formar parte de la Junta. Claro, pero además, ¿dónde queda el tema meritocrático? Claro. Lo que pasa es que una situación excepcional requiere una respuesta excepcional. Y la situación excepcional es que hoy tenemos el error fue de la Junta, de los integrantes de esta Junta seleccionadora, inicialmente esta comisión especial, que permitió que personas que estaban al borde de cumplir 75 años postulasen y integrasen la lista de titulares y suplentes. Esa fue una irresponsabilidad que la dirigió el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Hicieron una mala tarea. ¿Y cuál es el resultado hoy? Que no tenemos suplentes. Ahora, también hay que decir que hay dos señores que estaban en la lista, pero no quieren acatar la sentencia del Tribunal Constitucional y prefieren mirar de costado. Ante eso hay dos situaciones. O dejar de 7 miembros a solo 5, con el riesgo de que no puedan tomar decisiones adecuadas, o solucionar el problema. Y es una situación excepcional que requiere una respuesta excepcional. Es decir, desde tu punto de vista es válida esta salida. No hay otra salida. Y lamentablemente estamos entrapados y hay que buscar una solución. O sea, ¿debieron los suplentes ellos aceptar el puesto? ¿No dar un paso al costado? Debieron, para eso se comprometieron a ser suplentes. Si no, no debieron haberse comprometido. Y creo que le hacen un desaire al país aceptar ser suplentes, pero después no asumir esa alta responsabilidad. No, claro, porque al final la Junta Nacional de Justicia, que tiene que ver temas importantísimos, como es el cambio de los entes electorales, los representantes de entes electorales, ¿en qué va a quedar? Y seleccionar a jueces y fiscales, o ratificarlos cada 7 años. ¿Cómo es posible que esta institución debe funcionar con los 7 integrantes? Si uno se enferma, como pasó hace unos días, no hay quórum. Correcto. A ver, sin embargo, para muchos van desde el tema meritocrático, como yo insistía, ¿no? Que quienes van a ocupar esos cargos fueron representantes o candidatos que no aprobaron. Entonces, ¿qué gesto le damos al país cuando representantes que no aprobaron un examen finalmente van a entrar no por la puerta, sino prácticamente por la ventana? No dejes de tener razón tú. Claro. O sea, no es ni la primera ni la segunda opción, la última. Pero, ¿qué otra opción hay? Dejar con la llanta baja la institución tan importante para el país, que es el headhunter de jueces y fiscales. Pero los congresistas sabían a qué corría. Quedan pocos meses para que se instale la nueva comisión y seleccionan los reemplazantes, a los nuevos integrantes. Creo que va a ser por un poco tiempo
y es una situación excepcional, lamentablemente. ¿Debería modificarse la ley orgánica de la Junta? Creo que sí, de cara a la experiencia reciente debe mejorar y es lo que le queda al país, ¿no? Correcto. Hoy la Comisión de Constitución, aparte de ese tema, ha visto también otro. A mí que particularmente me ha llamado la atención el hecho de que se pueda candidatear al Parlamento, por ejemplo, con solo 6 meses de militancia política en un partido. O sea, prácticamente estamos abriendo la puerta a quien pase y adelante y postule. Con 6 meses de campaña, con 6 meses de campaña es suficiente. Bueno, viene una situación difícil en el 2026. Hay cerca de 40 partidos que quieren llegar a ser inscritos para ese tanto. Yo recuerdo en el 2006, cuando dirigía y fundamos el voto informado en el Jurado Nacional de Elecciones, venía una misión de la OEA que regresaba del África, de Sierra Leona, y se habían sorprendido porque había 15 candidatos a la presidencia. En el Perú hubo en aquel entonces 21 candidatos. ¿Y ahora qué nos viene? Más todavía. Es algo insólito y demuestra pues que tenemos una democracia precaria. Cuando usted ve los países con mayor desarrollo y mejor economía, son pocos partidos. Estados Unidos es demócrata y republicano, en España tiene 3 partidos fuertes. Pero hace primarias, pues hace primarias y en cada partido se realizan elecciones internas para poder definir cuál va a ser el candidato de consenso. Totalmente de acuerdo. En cada partido, eso es lo que debería hacer. En el Perú se eliminaron las PASO y fue un grave error. Sí. Nos ha demostrado que las PASO, en el caso de Argentina, hacen que candidatos nuevos como Milei puedan entrar al poder y dejar atrás 70 años de kirchnerismo y peronismo, ¿no? Y si nos retrotraemos a las épocas, a ver, de los partidos políticos fuertes, como tú hablabas, de la APRA, de Acción Popular, de la Democracia Cristiana, del PPC, era gente que militaba por años, desde la fundación de esa agrupación política, y ahora con 6 meses de antigüedad, de juventudes, ¿no? solamente vas a hacer... O sea, esto va a originar mayor cantidad de transfugismo. Es verdad, y la volatilidad, pues, ¿no? Claro. La deslealtad partidaria de uno u otro, o buscar vientres de alquiler. Sí, creo que esperemos que esto no prospere en el Pleno. Se aprobó en comisión, falta que llegue al Pleno. Claro, pero esto, yo insisto, hace que se debilite más la democracia y la política en el Perú. Mire, los partidos políticos fuertes son el sustento de una democracia. Y esto lo que hace es ir en contracorriente, debilitar a los partidos políticos y por ende a la democracia. ¿Qué nos espera entonces? Un riesgo, en el 2026 vemos que va a haber una atomización del voto. Antes, a la segunda vuelta del balotaje pasaban con una votación alta, hoy que con 8% podrán pasar a la segunda vuelta. Es un riesgo para el país. O sea, que de 20 y tantos partidos podrían pasar al doble. O sea, corre el riesgo. Peligro. ¿Cómo serán las células de votación? No, es una sábana. Pero además, y la cantidad de representación. La última congresista que ha ingresado por Tumbes, reemplazando a la suspendida parlamentaria, ha ingresado con 1.500 votos. O sea, prácticamente es la familia y un poquito más. De tu barrio. Ahora, también la población electoral... Claro, en Tumbes, sí, pero igual es una valla... 100.000 me parece. Es bastante baja, sí. Y eso es el resultado de tener demasiados partidos políticos que hacen que el voto se diluya, cual diáspora. Claro, ahora también hoy la Junta Nacional de Justicia revisó en audiencia pública la medida que interpuso Patricia Benavides para que se declare la nulidad y se revoque la disposición de su separación temporal como fiscal suprema. ¿Tiene posibilidades, Patricia Benavides? ¿Cómo ves el caso? Tiempo atrás veíamos este choque de trenes dentro del Ministerio Público, ¿no? Hay una corriente caviar, una anticaviar, pero en el medio están tus televidentes, que no son ni de una ni de otra corriente, como el que habla. Y vemos... Y que a veces no entiende qué es caviar y qué no es caviar. Claro, con sorpresa este choque de trenes. No entiende, pues, esa... Yo creo que la fiscal Benavides, yo no soy juez para decir si era parte o lideraba una organización criminal o no. Pero lo que queda claro es que ha hecho todos los méritos para no merecer el alto honor de ser fiscal de la nación. Solamente por haber tenido ese tipo de asesores que hacían y deshacían, usurpando su nombre, es razón suficiente para que no continúe el cargo. Más allá si ha cometido... No me refiero a eso. Me refiero a que haber elegido malos colaboradores, que usurpaban su nombre y hacían una serie de decisiones presuntamente delictivas, es razón suficiente para que ella no merezca el honor. Pero también eso nos demuestra
que cómo es posible que tenemos una ley orgánica del Ministerio Público absolutamente anacrónica y vetusta. Mire usted, en la Corte Suprema tenemos 18 jueces supremos titulares. Ajá. La Sala Plena es la que toma decisiones, lo dijera el presidente de la Corte Suprema, y decisiones del Poder del Estado. En el Ministerio Público tenemos cuatro fiscales supremos, y juegan a las sillas y este juego de tronos. Absolutamente, debería haber igual por lo menos unos 10 fiscales supremos que tomen decisiones. Y no lo que hacen ahora de un juego de tronos y que entre ellos se apuñalan unos a otros. ¿Pero se puede ampliar el número de...? La ley orgánica del Ministerio Público debe cambiarse y mejorarse de cara a la experiencia que hemos vivido. Pero es que no hemos agotado los debates y sobre todo lo que significa la ley de carrera... Pública magisterial. No, la carrera del pública. Ministerio Público. Seriajus. Estuvo, ¿recuerdas tú, también el congresista Castro Estañaro, que dejó... O sea, nunca hemos tenido proyectos, propuestas, pero nunca se han materializado. Sí, mira, y suceden cosas insólitas. En esta medida cautelar que da la primera sala constitucional del Poder Judicial, acá hay algo insólito, y lo dice el Tribunal Constitucional en la razón de la medida cautelar. El señor juez don Osvaldo Ordóñez Alcántara, que fue el ponente para dar la medida cautelar y reponer a estos dos miembros de la Junta que fueron inhabilitados por el Congreso de la República, nada más y nada menos está a la espera de su ratificación por la Junta Nacional de Justicia. O sea, él ha repuesto a los que lo van a ratificar o no en el cargo. Es como que un alumno le tome al profesor. Claro. Vamos, lo va a desaprobar. Entonces es algo insólito. Yo no sé cómo este señor no tuvo la grandeza de inhibirse del caso. Era ponente nada menos. Y de los 3 integrantes de la sala, 1 votó en contra. Yo 2 a favor. Entonces era una medida cautelar realmente que no tenía una solidez conceptual y argumental. Claro, pero ahí se pone, ¿qué mensaje le das tú a la población, ¿no? En los cuales ni siquiera tenemos un orden de nuestros jueces, que se supone que son los grandes, las personas mucho más preparadas del país? ¿Qué mensaje le estás dando? La justicia. No hay justicia. Y algo también menoso. En esta, ¿cuántos de tus televidentes que están viendo tienen en la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima años? Mujeres embarazadas que no han sido repuestas a su trabajo, jubilados que esperan una pensión. Muchos ciudadanos están en la cola. Años. Pero los 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia inhabilitados por el Congreso, en días fueron repuestos. ¿Por qué ese trato diferenciado? Yo espero que la Oficina de Control Interno del Poder Judicial haga su tarea y le informe al país cuál es el control que está haciendo en la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima. Sin duda, eso es muy importante. Muchísimas gracias, Alejandro Rospigliosi, por haber venido esta noche aquí a conversar sobre los temas de actualidad y, por supuesto, habrá otro momento para seguir departiendo. Un placer. Bien, gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar luego de la misma con la campaña para evitar violencia en colegios de Lima Metropolitana, a propósito del acoso escolar y el bullying. Volvemos. Bien, hablamos ahora sobre la educación, básicamente sobre el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación para contrarrestar los casos de bullying, de violencia en los colegios, Paola. Así es, lamentablemente, bueno, continúan los casos de violencia y acoso y de abuso por parte de los alumnos y vamos a saludar a nuestro invitado, es el profesor Luis Quintanilla, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Bienvenido a Diálogo Abierto. Muchas gracias, Paola. Gracias, Ricardo. ¿Cómo hacer esa campaña que el Minedu ha iniciado una campaña para evitar la violencia en los colegios de Lima Metropolitana? ¿Qué hacer con un problema que lamentablemente se repite cada año? Y a veces uno pensaría, pues cambian las promociones, pero continúan los casos. Lo primero que tengo que señalar es que todo el sector de educación liderado desde el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, las UGELES y las propias instituciones educativas ponemos en el centro el bienestar de la comunidad educativa.
a los auxiliares, a los administrativos, a los docentes, a los directivos y, por supuesto, a nuestros estudiantes. Ese es el foco, ese es el esfuerzo, desde el aula hasta el Ministerio de Educación. Porque si no encontramos el bienestar, la armonía en la comunidad educativa, no podemos generar aprendizajes duros en los estudiantes. Entonces, esta es una prioridad central del sector. ¿Cómo van articulando acciones justamente para poder concretar lo que usted nos explica, trabajar justamente en los 15.000 colegios, creo que abarca su dirección regional? Así es. Entre colegios públicos y privados tenemos más de 15.000 instituciones educativas. Atendemos prácticamente a 2,5 millones de estudiantes. Y ahora estamos abordando la convivencia escolar desde 2 dimensiones, diría. La primera es acciones inmediatas y una segunda que tiene que ver con el mediano y largo plazo. Las acciones inmediatas, por ejemplo, el martes 23 hubieron problemas de convivencia, de violencia, fuera del local escolar del colegio emblemático Hipólito Unanue. Sí. Nosotros inmediatamente acudimos como sector, pero además articulando con otros sectores del Estado. Y ese día martes, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estuvo presente el Ministerio de Cultura, el MINSA, el Ministerio Público, entre otras instituciones como la Policía Nacional, trabajando, sensibilizando. ¿Hay un protocolo a seguir cuando se producen casos de violencia en las afueras del colegio? Así es. Enfrentamientos, ¿no? Sí, hay un protocolo, depende del tipo de violencia y nuestros directores, nuestros profesores manejan bien eso. Y lo primero que tienen que hacer es, cuando surge la violencia escolar, registrar en la plataforma si se ve que cuenta el sector educación para que todo el sector pueda atender de forma inmediata. Cuento este primer caso del Hipólito Unanue porque luego, ya el 8 de este mes, vamos a ir al Colegio Antenor Orrego del Distrito San Juan del Lurigancho, y cada semana vamos a ir recorriendo con todas las instituciones del Estado para trabajar con los estudiantes, con los padres de familia, y tengo que también agradecer el apoyo extraordinario de Vania Macías con D1, y ella ingresa con su equipo a todas las aulas trabajando lo que es ciudadanía, un valor fundamental para construir democracia, ¿no? En cuanto a cifras, ¿ustedes cómo ven que ha reducido el número de casos? La gente está siendo mucho más responsable, los chicos se están portando, o sea, ¿cómo ven ustedes? ¿Ha habido un cambio en cuanto a la participación, a evitar casos de violencia, a denunciar los casos de violencia? En el caso particular de Lima Metropolitana, creo que hay mayor conciencia para registrar en el sistema los hechos de violencia, ya sea al interior del local escolar o fuera del local escolar. Lo puede hacer un estudiante, un profesor, un padre de familia o un ciudadano cualquiera que observa un acto de violencia. Y eso nos permite a todo el sector tomar decisiones rápidas, articular con otros sectores para afrontar integralmente la violencia. Lo que tengo que señalar también, nosotros en Lima Metropolitana hemos realizado una encuesta a más de 103,000 chicos. ¿Ya? Para preguntarles cuál es la percepción sobre la educación que reciben. 103,000 chicos. Claro. Entonces, y hemos encontrado hallazgos sumamente importantes y valiosos. Por ejemplo, 9 de cada 10 chicos nos dicen que cuando van al colegio se sienten acogidos, se sienten queridos, se sienten protegidos. 9 de cada 10. Está bien. Y claro, hay casos aislados que claro, tenemos que trabajar. No, y sobre todo que hay que identificar a ese 1% que no quiere ir al colegio, que evita, y hay un caso de repente, no se lo cuenta a la mamá, pero hay algo que no está funcionando bien. Exacto. Pero además, cuando le preguntamos a ellos, porque han sido una batería de preguntas, dicen, por ejemplo, sobre justamente la violencia. ¿Por qué creen ustedes que hay violencia? Entonces dicen ellos
porque en la familia no hay respeto entre los miembros de la familia. Entonces, esos problemas los niños, los estudiantes lo llevan a la escuela y lo traducen, ¿no? O sea, reproducen los patrones de conducta de los grandes, pero no solo de la familia, pero creo que en toda la sociedad, no solo acá, en todo el mundo podemos ver altos niveles de violencia y las redes sociales ahora también alimentan eso, y también algunos medios de comunicación contribuyen a eso, ¿no? Claro. Ahora, el hecho de que los jóvenes se sientan más contentos, tranquilos en su colegio que en sus propias casas, implica también que hay un buen trato de parte de los docentes y del personal auxiliar. Entonces, lo que tenemos que rescatar es que hay extraordinarios maestros de aula que están haciendo una labor estupenda. También los directivos, los auxiliares. Igual especialistas de las UGELES, con sus directores, en las direcciones regionales, el propio Ministerio de Educación. Y a veces las cosas lindas, buenas, no se visibilizan. Claro. Por ejemplo, entonces me has hecho, Ricardo, una excelente pregunta. ¿Y por qué se sienten bien? Por ejemplo, en Lima Metropolitana tenemos la estrategia Escuela de la Confianza. ¿Y qué es la Escuela de la Confianza? Es escuchar a los estudiantes dónde están sus demandas, sus desafíos, dónde están sus sueños y a partir de ellas generar los lineamientos educativos para Lima Metropolitana. Y eso es lo que hemos hecho. La encuesta ha sido un insumo valioso para generar 4 lineamientos educativos para Lima Metropolitana. Una de ellas es fundamental. La segunda, certificación múltiple. ¿Qué significa esto? De la escuela, del colegio, al mundo laboral, al mundo del emprendimiento. Darle las herramientas para que ellos, cuando terminen la secundaria, puedan valerse por sí mismos, generar sus propios ingresos, ya sea generando un emprendimiento o encontrando un trabajo digno, ¿no? Porque tienen las herramientas certificadas, tanto a nivel país como a nivel global. Entonces esos chicos, en lugar de estar haciendo desórdenes, están pensando en un futuro distinto. Y esa es la escuela de la confianza, que todos los chicos que terminen la secundaria estén con las armas para cumplir sus sueños y sus proyectos de vida, ¿no? Por eso probablemente es que cuando van al colegio se sienten acogidos, queridos. ¿Ustedes han encontrado una diferencia en cuanto a casos de violencia entre colegios particulares o los colegios del Estado? ¿Hay diferencia o se da de igual manera en ambos? Yo creo que no. ¿O es similar? No hay diferencia estadística significativa, ¿no? Por ejemplo, Lima es un problema que afecta a todos. A todos. Yo creo que es a toda la sociedad. Todavía nuestro gran desafío del sector es que esos hechos de violencia puedan ser registrados en el sistema para nosotros actuar de forma inmediata, no solo como sector, sino porque la violencia lo tenemos que atender, abordar todos en conjunto, porque los chicos no solo son nuestro presente, sino son nuestro futuro. Ahora, la interacción que hay entre hombres y mujeres, porque ahora la mayoría de colegios son mixtos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo reaccionan ellos y ellas? Una excelente pregunta. Lo que vemos, no hay estudios respecto a eso, pero lo que observamos ahí en el día a día, yo creo que cada vez hay mayor respeto, mayor tolerancia entre los sexos, ¿no? Entonces, y eso pasa también porque cuando hablo de la escuela de la confianza, un primer lineamiento es aprendizajes para la vida. Entonces, un aprendizaje para la vida para nuestros estudiantes es que tienen que saber deliberar. ¿Qué significa deliberar? Ser respetuoso frente a la opinión del compañero, de la compañera, a su cultura, a su forma de expresarse, a su fe, a todo. Respeto y tolerancia, que es la base fundamental para construir desde el aula ciudadanía responsable. Y la presencia de estudiantes extranjeros, ahora que hay tantos, sobre todo de nacionalidad venezolana, ¿cómo ha sido tomada? ¿Cuál es, digamos, la situación de ellos dentro de los colegios públicos y privados?
En Lima Metropolitana tenemos aproximadamente 100.000 estudiantes extranjeros. 100.000 estudiantes extranjeros escolares, ¿no? Bastante, ¿eh? Un gran número. Claro. Yo les contaré también, por eso las cosas buenas no salen. Claro, ellos vienen con su cultura, con su idiosincrasia y hacen un mix con la nuestra. Claro. Y en varios de esos colegios, por ejemplo, UNESCO, UNICEF han hecho como una especie de concurso cuál ha sido la integración entre los extranjeros con los nuestros. Claro. Y vieran cómo esos colegios donde trabajan bajo el liderazgo del director, de la directora, de sus maestros, un encuentro de culturas, pero para crecer. Sana convivencia, para avanzar, se puede decir. ¿no? Entonces han ganado premios justamente por esa integración intercultural. Claro, yo quisiera también destacar el papel de los profesores, los tutores, por ejemplo, que son importantísimos en aula, que son los que reciben, en todo caso, conocen a los chicos y escuchan todas sus inquietudes y problemas que hizo también en el salón. Qué importante es ese profesor, ese tutor que está pendiente de cada alumno y que yo creo que son los que reciben y están atentos a los casos que se dan en clase. Exacto. Ya en muchos colegios de Lima Metropolitana tenemos una estrategia justamente con nuestros maestros, con nuestros directores. ¿Cuál es? Tu profe te escucha. Eso. Entonces, todos los días, en los primeros 20, 25 minutos, hacen ese trabajo para saber por dónde están sus temores de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y generar información valiosa para atenderlos. Y eso es sumamente importante. Y hacen eso nuestros maestros, hacen ese trabajo. Pero la confianza que no encuentran en casa la encuentran en el colegio. Exacto. Entonces, ¿qué dicen los chicos además de sus padres? Que confíen en ellos, que ellos no son malos, que los acompañen en sus estudios. Entonces, lo que yo les ruego desde acá a los padres de familia, que estén presentes con sus hijos, que se preocupen dónde están, con quién andan, qué hacen. Entonces, y además que le demuestren afecto. Eso es lo que nos han dicho esos 103.000 chicos en la encuesta, ¿no? Así. Que confiemos en ellos. En realidad, y es eso, ¿no? Los niños naturalmente son ingeniosos, son tan brillantes, pero que a veces la familia creo que es el primer centro de educación. Nosotros, el sector de educación, complementa la educación que recibimos en casa, en familia. Y si no hay ese equilibrio entre el trabajo del hogar, de los padres de familia, con el trabajo que hacemos, siempre va a ser largamente insuficiente nuestro trabajo. Los colegios que florecen, que dan buenos frutos con los chicos, es donde hay esa armonía entre los padres de familia y la comunidad escolar en sí, ¿no? Entonces, por eso ruego a nuestros padres de familia estar presentes con nuestros chicos, participar de las actividades. Por ejemplo, una directora la semana pasada me decía, he convocado a mis padres de familia, que son más de 1.600 y vienen menos de 50, dice. Claro. Entonces, ¿cómo podemos educar integralmente a nuestros chicos cuando los padres están ausentes, aunque nosotros... Deben estar presentes en todo, ¿no? Saber qué estudian sus hijos, las clases, conversar con ellos. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Luis Quintanilla, director de la DREL Lima, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Quería terminar, Paola, Ricardo, por favor, las cosas decía, de mediano y largo plazo. Este mes van 2.500 maestros. Van a empezar un diplomado con una de las universidades más importantes y prestigiosas del país, un diplomado en prevención y gestión de conflictos en la escuela. Y una segunda promoción también a partir de noviembre van a empezar, que serían otros 2.500, y para febrero del siguiente año tendríamos 5.000 maestros con competencias, con conocimientos para abordar de manera más técnica, más profesional, estos conflictos que nos agobian a todos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos en pantalla, muchas gracias a nuestro invitado, y tenemos el teléfono de la Dirección Regional de Educación de Lima, es el Te Escucha, 998-512-541 o 950-065-646. Así, la DREL Te Escucha.
Muy bien. Cualquier idea, propuesta o necesidad, ahí tienen los dos teléfonos. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar luego de la misma con el lanzamiento de la festividad Señor de Muruguay 2024. Esto y más en breve. La festividad del Señor de Muruguay, sin duda, Paola, es una de las más importantes en la región Junín. Convoca a miles de huancaínos, de tarmeños, de toda la región. De peruanos en general, ¿eh? Yo creo que sí. Pero vienen además también desde Lima, van desde Arequipa, desde el extranjero. Además ha sido esta festividad reconocida en el 2017 como Patrimonio Cultural de la Nación, pero vamos a saludar a José Luis Álvarez, que ya debe estar conectado, director de Comercio Exterior y Turismo del GORE Junín. Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Hablemos de este lanzamiento de la festividad del Señor de Muruguay 2024. Buenas noches, Paola, buenas noches. Gracias a Diálogo Abierto por esta invitación. Bueno, sí, ya las festividades han comenzado. En mayo, ahora los primeros días, y a su vez esto se prolonga hasta el 15 de junio. Son festividades largas que están encargadas de mayordomos y son más de 400 en total de todo el país y que congrega, como bien decían, una cantidad de público que no solamente es del país sino del extranjero. Muchos migrantes peruanos tienen fe y devoción en el Señor de Muruguay. Incluso hay, digamos, réplicas y peregrinaciones en las mismas ciudades donde hay peruanos como Nueva Jersey, Milán, etcétera, Madrid. Ahora, ¿hablamos solo de una festividad religiosa o esto incluye más? Turismo también. También turismo. Bueno, es turismo religioso porque es la peregrinación que incluye obviamente no solamente la fe, sino también las festividades asociadas a ello. El baile tradicional es la chonguinada, pero también de cada pueblo, de cada ciudad llevan sus propias danzas, de Puno, de Cusco, sus propias danzas. Ya se ha hecho un poco más diverso culturalmente, ya no solamente la chonguinada, y que sobre todo genera un movimiento económico importante en Uruguay y en el distrito y la provincia de Tarma, ¿no? También, entonces hay un movimiento fuerte que se calculan entre 800.000 personas durante este mes y medio, y bueno, obviamente la economía se sustenta sobre esa base en estos días. Pero en general siempre hay un peregrinaje constante todo el año, pero este mes de mayo, los meses de mayo son los más importantes. No, claro, y además es más o menos se va a prolongar, tiene una duración de mes y medio, ¿no? O sea, hay tiempo para ir. Claro, hay tiempo para ir y es un culto ancestral. Antropólogos, colegas han señalado que en realidad el origen es un culto pre-inca hacia la piedra. Tú sabes que los antiguos peruanos adoraban a la piedra, al agua, a los fenómenos naturales, y este es básicamente un culto porque en el sincretismo llegado por el catolicismo es el Cristo que se aparece en la piedra. Entonces normalmente hay un sincretismo porque sobre los antiguos cultos se monta el culto católico, pero en realidad ya se ha hecho una fe religiosa amplia y es una fe católica, sincrética, al estilo más de las culturas antiguas, y el cual pues tiene pues esta tradición milenaria, pero que se remonta hasta nuestros días y probablemente va a continuar porque esa fe es enorme y se transmite de generación en generación. Y bueno, Tarma es una ciudad bellísima porque tiene las flores y es la entrada a Selva Central, que es otra zona de gran atracción turística. Entonces el turista va a tener la oportunidad no solo de ir a Uruguay, sino visitar Tarma, Selva Central, y también ir, ¿por qué no?, a Junín, que es el bicentenario este año de la batalla de Junín, el cual Chacamarca es
emblemático y ahí se estamos desarrollando pues para que haya una presencia importante de turistas también. ¿Cuántos turistas piensan captar este año la festividad del Señor de Muruguay? Mira, la festividad en sí misma, más que turistas, son visitantes, ¿no? Porque son de la misma región. Entonces, se calcula normalmente el registro que tienen tanto el párroco como el alcalde del centro poblado es entre 800 y 1 millón, porque son 400 mayordomos en general, y estamos hablando pues de un constante flujo de entrada y salida de peregrinos, ¿no? Entonces cada día hay miles, y la suma total pues en 1 mes y medio es la cifra que hemos señalado, y que obviamente según PROMPERÚ el visitante trae un promedio, a diferencia del turista, el turista trae unos 700 soles, el visitante en cambio trae un promedio de 300 soles a 400. Entonces ese es el movimiento que se genera en toda esa zona, digamos, todo ese corredor que va desde Tarma, Uruguay hasta Selva Central. Así es. ¿Va a haber algo especial recordando que estamos en el bicentenario de la batalla de Ante Junín? Bueno, sí, Copesco realizó unas obras importantes cuando fue presentado los estudios por el gobierno regional, y van a inaugurar esas obras Copesco los próximos días. Y a su vez también, con motivo del bicentenario, nosotros hemos participado del lanzamiento que se realizó en PROMPERÚ, y obviamente hay todo el tema emblemático. Está ahorita las cámaras del canal de TV Perú, aparte de su programa de TV Perú, está transmitiendo en vivo momentos de Uruguay hoy día mismo. Entonces estamos ahí tratando de que en el marco del bicentenario Junín se convierta pues en el atractivo turístico de aquí de manera sostenible, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias pues a José Luis Álvarez, director de Comercio Exterior y Turismo de GORE Junín. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Paola, gracias por la invitación. Invitamos a todos a visitar Junín en el marco del bicentenario, ahora en Uruguay, y más adelante la Semana Turística Selva Central, Santiago, y agosto, obviamente, la celebración el 6 de agosto. Así es, perfecto. Un abrazo a todos. Gracias. Les esperamos en Junín. Gracias. Vamos, hacemos una pausa, ¿no? Así es, y volvemos con el resultado de nuestra pregunta. Así es. Muy bien, vamos a escuchar la respuesta de nuestros televidentes ante la pregunta que presentamos al inicio. ¿Qué se debe hacer con las llamadas spam? Escuchemos. A ver. Hola, soy Grecia, llamo de Pueblo Libre. Y considero que las llamadas spam hay que reportarlas. Yo personalmente las bloqueo. No respondo a números que no están registrados en mi celular. Y bueno, tengo el detector de llamadas spam, ¿no? Hola, me llamo Verónica Alarcón y yo creo que tanto Indecopi, la policía o algún ente regulador debería generar un aplicativo o una web o un número de WhatsApp donde uno pueda reportar los números y así ya los bloqueen. Hola, mi nombre es José Herrera y mi opinión sobre las llamadas spam, la verdad es que es bastante molesto tener que recibir constantemente estas llamadas que nos ofrecen ciertas cosas que el cliente o por ejemplo yo no necesito, y la verdad es que es muy molestoso tener que recibirle. Cuando uno quiere denunciar, estas denuncias no llegan a pasar más allá, y no entiendo cómo las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto. Bueno. Muy bien, la respuesta de nuestros televidentes. Muchas gracias. Llamadas que incomodan, ¿verdad? Por supuesto, yo ni contesto. Sí, pues números desconocidos, ¿no? Muy bien, de esta manera ponemos punto final al programa. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Chao.